Ok, bueno, vamos a iniciar para que no nos retrasemos. Vamos a continuar. Recordemos que nosotros estamos en la etapa de investigación y la siguiente semana tenemos nuestra práctica, ¿sale? Espero ya tengan todo listo. De todos modos, bueno, todavía nuestra práctica sería el día miércoles de la siguiente semana, entonces, bueno, todavía tendríamos ahí el tiempo como para poder verificar. Vamos con la parte, nosotros vamos a seguir avanzando. Recordemos que la práctica va aunada a nuestra etapa de investigación en todo lo que tiene que ver con indicios, todo lo que tiene que ver con medios de prueba, todo lo que tiene que ver con la parte de actos de investigación que necesitan o no control judicial. Ya posteriormente a eso, que nosotros ya ejecutamos esa parte, vamos con nuestras formas de terminación de la investigación. Eso nosotros lo habíamos llegado a comentar en algún momento, pero sin en cambio decíamos que más adelante lo íbamos a verificar. Para esto resulta que nosotros tenemos 4 diferentes opciones para poder terminar o de la manera que pueden terminar nuestra investigación. La primera de ellas, nuestra primera forma de terminación de investigación, es cuando el Ministerio Público opta o toma la decisión y da la facultad de abstenerse a investigar. En ese momento o en qué momento puede operar el hecho de la abstención, cuando los hechos que ya fueron presentados o los hechos que ya se contuvieron en la denuncia o en la querella o en lo que se requiera, no constituyeron un delito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, relataron, denunciaron y demás, pero resulta que eso no es un delito. Entonces ya el Ministerio Público ya no continúa la investigación, sino que en este caso se abstiene. Dice, a ver, yo no puedo empezar a conocer, yo no puedo empezar a investigar de algo que no es un delito. O en su defecto, cuando nos podamos dar cuenta que ya se extinguió la acción penal o ya se extinguió la responsabilidad de la persona. Esto opera cuando hay, ejemplo, algún tipo de prescripción, ¿no? Cuando ya el delito ya prescribió, ya pasó el tiempo para poderlo seguir persiguiendo, ¿sí? En ese momento, pues en automático ya se toma este tipo de decisiones. Recordaremos, bueno, en este caso tú, Jessy, que ya entraste, ¿qué es la prescripción de un delito? Ok, bueno, si no recordamos, entonces vamos a generar, así nos vamos a ir dejando tareas para que no tengamos ningún problema y no nos quedemos acá atorados. Entonces, su primera tarea que la van a encontrar en la semana, a ver, vamos a checar de una vez la plataforma. En la semana número 7, si es número 7 o es número 6. No, en la semana número 7 ustedes tienen varios material, pero es un material general en donde les habla, bueno, sobre todo de la etapa inicial y de la etapa intermedia. De esa ustedes no van a realizar absolutamente nada. Pero sí en semana número 8 vamos a empezar con nuestras diferentes tareas. En semana número 8, en este caso para el día lunes 7, van a tener que generar una investigación de la prescripción de delitos. Investigación de prescripción de delitos. Ahí yo les voy a aperturar el espacio para que no tengamos ningún problema. Eso va a aparecer en semana número 8. Porque es importante para nosotros, si bien es cierto, aprender o en su defecto recordar la parte de nuestra prescripción de delitos, porque precisamente cuando llegan a prescribir es cuando, si el Ministerio Público se percata de eso, de que el delito ya prescribió, de que ya se extinguió la acción penal, en automático se va a abstener de investigar. Por otro lado, tenemos un segundo criterio, tenemos una segunda forma de terminación de la investigación, que es el archivo temporal. ¿A qué se refiere nuestra parte de archivo temporal? El archivo temporal es una facultad también
que el Ministerio Público tiene para, como su nombre lo dice, archivar, pero de manera temporal, aquellas investigaciones que apenas inician, pero que ya se dieron cuenta que no hay los elementos o no hay los datos suficientes para poder establecer una línea de investigación, o sea, algo sobre lo cual la autoridad pues se pueda ir, ¿no? Y se pueda establecer una línea para continuar investigando, ¿sí? En este caso, pues ya se dieron cuenta que no pueden generar las diferencias o las diferentes diligencias para esclarecer los hechos. Cabe mencionar algo bien importante, que en este caso el archivo no es algo indeterminado, el archivo es algo temporal. ¿Qué quiere decir? Que el archivo se puede quedar ahí, puede subsistir, en tanto la autoridad pueda obtener algún tipo de dato que le puedan permitir seguir la investigación y así poder llegar a la parte de nuestra ejercicio de la acción penal. Posteriormente tenemos otra opción. La otra opción o la otra forma para poder terminar nuestra investigación es el no ejercicio de la acción penal. Esto se da antes de la audiencia inicial. El Ministerio Público tiene que pedir una autorización al procurador para decirle que no va a decretar el ejercicio de la acción penal porque los antecedentes le permiten decir que en ese caso se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento. Ya habíamos comentado anteriormente, si mal no recuerdo, habíamos platicado algo relativo a eso. Y decíamos, bueno, una causal de sobreseimiento, ejemplo, cuando una persona se muere, cuando una persona, en este caso el imputado, se muere, pues estamos de acuerdo con que sea responsable, no vamos a poderlo juzgar y ya no tendría caso entrar entonces a toda la investigación de fondo. Solamente lo dejamos así, lo damos por terminado. Pero esto, el Ministerio Público no puede tomar la decisión solo. Tiene que pedirle la autorización, en este caso, a nuestro procurador para que precisamente ya no ejercite la acción penal. Y la última, que también ya la habíamos platicado en alguna otra ocasión, que es cuando exista algún criterio de oportunidad, cuando se percate que hay un criterio de oportunidad. Eso se va a dar cuando ya el Ministerio Público inició la investigación y ya tiene todos los datos y demás, pero de acuerdo a eso se puede dar cuenta en que dice, ¿sabes qué? No voy a ejercitar la acción penal porque sí opera la aplicación de un criterio de oportunidad. Claramente, para que el criterio de oportunidad pueda proceder, en ese caso ya se tuvo que haber reparado el daño o mínimamente se pudo haber garantizado el daño que se le causaron a la víctima o al ofendido. Porque si yo entro dentro del catálogo, si yo entro dentro de los supuestos que me permiten aprovecharme de un criterio de oportunidad, pero yo no le he pagado, yo no le he cubierto la reparación del daño, en automático entonces no va a proceder. Ese es uno de los requisitos más importantes que podemos nosotros denotar. Vamos a pasarle. Ahora, ya habíamos comentado nosotros en alguna ocasión cuáles eran los criterios de oportunidad, que dijimos, bueno, los criterios de oportunidad pues pueden ser este y este y este y sirven para esto. ¿En qué casos podemos nosotros visualizar la cuestión de un criterio de oportunidad? La propia Procuraduría decide no ejercitar una acción penal porque nos dice, a ver, si yo hago esto, cabe mencionar que no voy a obtener ningún beneficio. O el beneficio que yo voy a obtener va a ser un beneficio muy mínimo a comparación de lo que yo podía obtener si actúo de otra manera, ¿no? Y precisamente ahí, pues ellos dicen, a ver, sí hay delito. Aquí a comparación no quiere decir que si hay un criterio de oportunidades porque no hay delito. Sí hay delito, ¿sí? Y ya comprobaron que sí, que la persona sí lo hizo. Pero aún así deciden no presentar el caso, no presentar el asunto ante la autoridad. ¿Sí? Porque decíamos, eso se justifica en que nuestro país ha decidido aplicar una política criminal racional.
que nos diga, a ver, tenemos recursos, pues hay que tratarlos de utilizar de la mejor manera o de la manera más eficiente, ¿sí? Aquí las procuradurías, pues ya vimos, ¿no? Ya sabemos de antemano que en muchas de las ocasiones están rebasadas. ¿Qué quiere decir? Pues que no se dan abasto para perseguir, para darle seguimiento a todos los delitos que se cometen día a día. En la mayoría de los casos, pues se argumenta, ¿no? Pues es que no tenemos recursos. Ah, bueno, pues bajo ese argumento dicen, en lugar de gastar estos recursos en un caso que no simboliza gran importancia porque no es un delito grave, pues mejor lo gastamos tanto esfuerzos, tanto tiempo, tanto dinero y tanto todo lo demás, pues en ciertos asuntos que sí requieren que se les preste más atención y más recursos. Porque no solamente hablamos de una cuestión de financiamiento, no solamente hablamos de una cuestión económica, sino también hablamos pues de una cuestión de trabajo humano. ¿En qué momentos o en qué casos podemos encontrar esta, digamos que esta parte? Puede operar en estos supuestos, en los supuestos que tenemos en pantalla. Primero, cuando tengamos que se trata de estos delitos que no ameriten pena privativa de libertad, o en su defecto den la optativa, den una pena alternativa, o ya, si no tienen una pena alternativa, pues que la punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, ¿sí? Si el delito que yo cometí, la pena es de menos de 5 años de prisión, en automático se puede hacer. O de estos delitos que no ameritan pena privativa de libertad, puedo ser merecedor de este criterio de oportunidad, siempre y cuando el delito no se haya cometido con violencia. Porque en automático, ya sabemos, la violencia es un agravante. Por ende, las penas se incrementan, las penas suben. Otra forma a través de la cual yo puedo ser merecedor o yo puedo tener esta situación de un criterio de oportunidad. Cuando sean delitos patrimoniales que no se hayan cometido por violencia o que sean delitos culposos, siempre y cuando la persona no hubiese estado bajo un estado o alcohólico o bajo un estado de narcóticos o de cualquier tipo de sustancia, ¿sale? ¿Por qué decimos este tipo de delitos? Porque se ve mucho en el caso de estos delitos culposos, ¿no? Un atropellamiento, un choque donde provoco lesiones, pues vaya, se merita un criterio de oportunidad, sí, pero si yo de todos modos iba alcoholizado o si yo iba bajo el influjo de algún otro tipo de sustancia, bueno, pues entonces ahí en automático pierdo la parte de nuestro beneficio de criterio de oportunidad. Se sobreentiende, ¿no? Que digamos, pero es un accidente, sí, pero no es necesariamente un accidente. Un accidente es que yo no sé, esté lloviendo, bueno, es más, inclusive tampoco, porque eso es parte de una previsión que debemos de tener, pero una falla mecánica, en donde yo sí cuido mi vehículo, donde yo sí le doy un servicio, un mantenimiento, pero aún así tuve un accidente. Eso es un accidente. Pero si yo voy, no sé, bajo el estado alcohólico y atropello a una persona, pues eso no es un accidente, eso es una negligencia. Por tanto, con los estados de ebriedad o los estados bajo algún tipo de narcótico o sustancia, pues incrementan también un agravante. Y por tanto ya no te haces merecedor, pues al criterio de oportunidad. Otro más, que es una buena opción para tener el criterio de oportunidad, cuando la persona, cuando el imputado haya sufrido a través de la consecuencia del hecho delictivo algún tipo de daño. No importa si el daño se puede transformar en algo forzosamente físico o en su defecto lo podemos ver transformado en algo inclusive hasta psicoemocional que también se provoca. Si el imputado igual contrajo alguna enfermedad terminal, que de alguna manera hasta la propia autoridad dice, híjole, pues es que le quedan 3 meses de vida, más vamos a tardar en juzgarlo, vamos a traer más recursos, más problemas, más todo, y al final de cuentas, pues la persona le queda un corto tiempo de vida. En esos casos también puede operar un criterio de oportunidad. El siguiente, cuando la pena o medida de seguridad no tenga tanta consideración alguna otra pena que ya se le puso, porque igual ya lo están juzgando por otro lado. Ahí ya tendríamos una doble penalidad, que la realidad es que no tendría ningún asunto. Mejor dejamos que culmine el procedimiento y a partir de ahí pues ya se puede tomar la decisión.
Cuando el imputado aparte información esencial, información que ayude a poder descubrir o a poder sancionar un delito más grave, se puede negociar. La autoridad está facultada inclusive y está capacitada para poder negociar. Y se ven muchos de los casos, ¿no? Cuántas personas no ofrecen ayuda, ofrecen testimonio, ofrecen información pues a cabo de beneficios para él y bueno, pues con el afán de poder encontrar a delincuentes pues más peligrosos o a delincuentes con más delitos o con delitos más fuertes, etc. Y el último, cuando en razón a las causas que rodean el delito resulte desproporcionada la persecución penal. O sea, que la penalidad sea extrema a comparación de la cuestión del delito. Cualquiera de estos son elementos que nos pueden servir o que nos pueden dar que se opere un criterio de oportunidad. Y por tanto, si se opera el criterio de oportunidad, en automático pues se termina la investigación. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que sí hay una responsabilidad, que sí hay un delito, pero simple y sencillamente pues obtenemos como una especie de, digamos, ¿no? De forma o de oportunidad que brinda el Estado. Ahora, vamos a comenzar ya formalmente con la cuestión procesal, ¿sí? Que en este caso sería la primera audiencia dentro de nuestra etapa, ¿no? Que en este caso sería nuestra etapa de investigación. La primera audiencia es la audiencia inicial, ¿sí? Esta es bien importante. En la audiencia inicial se va a informar, en este caso, al imputado todos los derechos que tiene. Los derechos que le corresponden, nosotros ya los vimos, tanto derechos legales como derechos constitucionales, ¿sí? Eh, no importa, aparentemente decimos, bueno, pero ya se los tuvieron que haber dicho en otro momento, sí, pero al final de cuentas dentro de la audiencia inicial se le vuelven a repetir. De ahí en esa audiencia inicial, además de informarle al imputado de primera mano sus derechos, se va a proceder al control de legalidad de detención, que más adelante vamos a ver. Eso es todo lo que se va a hacer en esa audiencia. De ahí se va a formular imputación, ¿no? La formulación de la imputación y se le va a dar la oportunidad o se le va a respetar el derecho al imputado a declarar, ¿sí? Ahí se le va a preguntar si quiere generar declaración o no. Cualquiera que sea su decisión, no está obligado, ¿sí? Si él dice que sí, se le recepciona, si él dice que no, no hay absolutamente ningún problema. Después de los derechos, de la legalidad de detención y de la imputación, también se tiene que resolver sobre dos solicitudes importantes. Por un lado, la vinculación a proceso del imputado y por otro lado, las medidas cautelares. Y en esa misma audiencia, para cerrar, se les va a dar precisamente un plazo de cierre de investigación. En dado caso que el Ministerio Público o en dado caso que la víctima o el ofendido solicitara que exista una medida cautelar, que ya vimos cuáles son y cómo se llaman y cuáles son sus generalidades, esto también se tiene que resolver inclusive antes de que se dé la suspensión de esta audiencia inicial. Eso es bien importante. Todos estos aspectos tienen que quedar definidos claramente desde antes. No se puede dejar para después. Muy sencillo, porque obviamente si esto no lo dilucidamos, pues posteriormente nos podemos hacer acreedores o merecedores, pues a algún otro tipo de cuestión. Entonces, siempre es sumamente importante que se lleven a cabo este tipo de aspectos. A ver, déjenme ver, a ver si está por acá. Para que se los muestre. Mm.
Mm. No, déjenme ver, no va a pasar igual. Ahora, esto que ustedes ven en su pantalla es el desarrollo completo de la audiencia inicial, desde cómo inicia hasta cómo termina. Solamente no se les olvide todos los actos que se llevan a cabo dentro de la audiencia inicial. Lectura de derechos, control de legalidad, formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares y el plazo de cierre. Acá tenemos primero, tenemos un control de legalidad de detención, ¿sí? Claramente aquí estamos ante un panorama o estamos ante un supuesto de que tengamos una investigación con detenido, porque están de acuerdo que si no tenemos una investigación con detenido, no tendría absolutamente ningún, ¿cómo lo diremos? Pues ninguna situación o no tendría ningún caso que precisamente se llevara a cabo con eso. Recuerden que la etapa de investigación, y que ustedes ya lo vieron, tenemos una parte desformalizada. En el caso de la fase desformalizada, pues solamente tiene que ver con la acusación, la reparación del daño y todo lo demás. Pero todo esto, pues claramente lleva todo un supuesto, porque no todas se hacen de esa manera. A veces vamos a tener una etapa de investigación desformalizada sin detenido, o en algunos de los casos vamos a tenerla con detenido, ¿sí? Y eso es bien importante. ¿Cuál es la variante? Bueno, pues la variante es que como tal, con detenido, pues ya tenemos una necesidad o ya tenemos una parte de donde someternos, ¿no? En el caso de ellos, no. Vamos a ir viendo cómo se va dando toda esta parte de las fases, ¿no? Tanto con detenido como sin detenido. Algunos los llaman fases, bueno, desformalizadas y formalizadas, que es más o menos lo que nosotros conocemos como investigación inicial y como investigación complementaria. En este caso, la investigación complementaria solamente va a abarcar el momento o solamente va a abarcar el tiempo que la autoridad me dé para poder cerrar la investigación, ¿sí? Pero vamos a pensar que nosotros estamos ante un panorama normal en el cual sí tenemos detenido. Bueno, cuando este detenido se presente, que ya va a ser un imputado técnicamente, se presente a la audiencia inicial, lo primero que se le va a hacer es el control de legalidad de detención. Aquí, en este supuesto, la audiencia comienza con este control de legalidad y el juez tiene que analizar ciertas cosas. Primero, verificar qué supuesto se encuentra, ¿no? Si a la persona se le detuvo en un caso de flagrancia o se le detuvo en un caso urgente. Ya verificando eso, pues le tiene que leer sus derechos a la persona detenida y de ahí pasará a la formulación de la imputación. La formulación de la imputación es un acto que va a llevar a cabo el Ministerio Público. El Ministerio Público ahí le comunica, le hace saber a la persona que su conducta está siendo investigada, puesto que se encontraron los datos para incriminarlo y que en ese momento se lo están haciendo saber. Se le comenta todo, al imputado en ese momento se le dice, a ver, estos son los datos fácticos, o sea, los hechos, ¿no? Los hechos de los cuales tenemos conocimiento. Estos son los fundamentos legales y estas son las pruebas que yo tengo en tu contra, ¿sí? Por eso es mi pretensión. El ministerio tiene que explicarle de manera coherente en qué está apoyando esa imputación. Sabemos que la imputación ya lleva de por medio la teoría del caso, ¿sí? La teoría del caso sabemos que tiene que ver con la explicación coherente de los hechos y de los datos probatorios, ¿sí? Ahí ya tenemos una denotación jurídica para saber cuál es el tipo penal. Y esta teoría del caso del Ministerio Público que se empieza a ver reflejada cuando formula la imputación es bien importante porque precisamente esa le va a dar al Ministerio Público la posibilidad de poder vincular a la persona a proceso, que es nuestro siguiente acto procesal dentro de la audiencia inicial.
Si el Ministerio Público formula acusación y le dice, a ver, pasó esto, yo tengo estos datos y yo te acuso por esto, va a pasar a la siguiente petición, que va a ser la vinculación a proceso, ¿sí? Aquí, pues obviamente el juez va a hacer una toma de nota respecto a la imputación que ya hizo el Ministerio Público, ¿sí? Y en ese momento como tal, pues va a analizar, ¿no? Todo lo que se está planteando. Y ya de ahí la autoridad, sabemos que debe ser una autoridad 100% neutra. Él va a visualizar y a partir de ahí va a poder tomar la decisión de si vincular a proceso o no. Si vincula a proceso, ¿qué quiere decir? Pues que obviamente el procedimiento va a seguir su cauce, o sea, va a seguir adelante, ¿sí? Y eso es bien importante porque la autoridad como tal hace necesaria la intervención durante la investigación a través de los medios de prueba que tenga. En ese acto también es bien importante porque se confirma que el proceso entonces se va a seguir desarrollando, ¿sí? Esto pueden pasar dos cosas, o se sigue desarrollando o podemos ver si estamos dentro de las ventajas o si estamos dentro de las opciones para tomar un medio alternativo de solución de controversias. O si nos vamos por el juicio abreviado o si nos vamos por la suspensión de proceso a prueba. Cualquiera de esas tres cosas pueden pasar si estamos en la vinculación a proceso, ¿sí? Si va a continuar su desarrollo ya con la vinculación o en su defecto vamos a optar por cualquiera de estas tres opciones. Mecanismos alternativos en materia penal, ustedes ya lo tuvieron que haber visto, suspensión de proceso a prueba también y bueno, juicio abreviado también. Entonces, cualquiera de estas tres optativas se pueden generar. Yo creo que más adelante, por lo menos juicio abreviado sí vamos a rescatar, porque es una de las opciones que más estamos visualizando, que más tenemos presencia precisamente con respecto a eso. Entonces, juicio abreviado yo creo que también va a ser tarea, nada más déjenme ver para cuándo. Déjenme ver. Sería en semana 9 para el día miércoles 9, van a generar un mapa conceptual de procedimiento abreviado, ¿sale? Yo les voy a aperturar los espacios y las semanas, no se preocupen. Ahorita al finalizar yo les comento bien, para que obviamente lo tengan presente y bueno, vayan entregando en tiempo y en forma, porque una sí va a ser todavía parte de segundo parcial y la otra ya no. De ahí entonces vamos a pensar, bueno, entonces medio alternativo, juicio abreviado o suspensión de proceso a prueba. Ahí mismo decíamos que en esa misma audiencia inicial se va a hacer la solicitud de la medida cautelar, ya conocemos medidas cautelares. El Ministerio Público ya tiene la información necesaria que le puede hacer pensar o que la persona se va a sustraer de la acción de la justicia o que puede obstaculizar la investigación o que inclusive no puede representar un riesgo para la víctima. En cualquiera de esas, pues ya sabemos que tiene la facultad y la capacidad para poder pedir que se le aplique una medida cautelar en este caso, al imputado. Para eso ya sabemos que tenemos un abanico, que tenemos todo un catálogo de medidas cautelares y también ya sabemos que la prisión preventiva se convierte en la última opción de las mismas. Ahí le hace la petición, le dice, a ver, juez, yo quiero estas medidas cautelares por estas razones, etc. Y ya de ahí viene el plazo de cierre de la investigación. El Ministerio Público, si así lo considera, va a pedirle al juez, le hace la petición, digo, si bien es cierto el que va a, ¿cómo decirlo?, a discernir o el que va a dar el plazo va a ser claramente la autoridad, en este caso el órgano jurisdiccional, pero el Ministerio Público le va a solicitar este periodo, el periodo que crea o que considere necesario, no para hacer su investigación, porque esa ya la tiene. La fase complementaria o este plazo para que se cierre la investigación solamente es para perfeccionarla, para terminarla, ¿sí? Nada más. Esto no quiere decir que nada más intervenga el Ministerio Público, no quiere decir que nada más el Ministerio Público tenga derecho a pedirlo y ya.
No, la defensa también tiene el derecho a refutar este término. Y el juez de control, al final de cuentas, va a ser el que va a decidir el término necesario. Déjenme ver porque no pasa. Déjenme ver si acá tengo los... Ah, sí, sí los tengo. Ok, para que ahorita les comente acerca de los plazos. La formulación de la imputación decíamos que era la comunicación que el Ministerio Público le hace al imputado en presencia del juez de control, en donde le dice, ¿no?, que va a desarrollar una investigación en su contra respecto a uno o a más hechos que se consideran como delitos. Para esto, para poder generar el auto de vinculación a proceso, o sea, el auto que diga el juez, bueno, sí te voy a vincular a proceso imputado, porque así me lo comprobó el Ministerio Público, o sea, sí hace caso a la solicitud de necesita reunir ciertos requisitos. Vamos a pensar que el juez sí se convenció, que el juez vio todo lo que había hecho el Ministerio Público y dice, sí, sí tengo que vincular al proceso a este sujeto y este sujeto tiene que continuar con el mismo. El juez de control lo hace a petición del Ministerio Público, dicta su auto, y esto, para que pueda proceder, para empezar debe de haber una imputación. Yo no puedo, bueno, en este caso la autoridad no puede vincular a proceso si no hay previamente esto, si no hay una formulación de imputación, si la persona no tiene el conocimiento del por qué está ahí. Otra, que se le haya dado la oportunidad para declarar al imputado. Sabemos que no solamente es un derecho cualquiera, sino que es uno de los derechos más importantes que tiene el imputado y una de las obligaciones más grandes que tiene la autoridad, respetar y darle la oportunidad al imputado de declarar, porque si no, entonces lo estamos dejando en un estado completamente de indefensión. Otra de las cosas que se deben de reunir para que se pueda dictar el auto de vinculación a proceso es que ya de los antecedentes, ya de la investigación, ya de todo lo que se ha hecho, que ha expuesto el Ministerio Público, sí podamos llegar a la conclusión de que tenemos datos de prueba en los cuales nos puede constar que sí se hizo, que sí se cometió un hecho y que este hecho sí es un delito y que existe la probabilidad de que la persona, de que el imputado, si no lo cometió, pues por lo menos participó en la comisión de dicho delito, ¿sí? En este caso, pues tienen que verse que obran datos que nos dicen que se cometió un hecho con características de delito cuando tenemos los indicios suficientes o cuando tenemos los indicios razonables para poder completar esto, ¿sí? De otra manera, no se podrá vincular al sujeto a proceso. Si el juez, después de escuchar al Ministerio Público, después de escuchar su teoría del caso, después de checar su formulación de imputación, ¿qué es lo que sucede? Si él considera que no hay los elementos suficientes, no lo va a vincular a proceso. Y el último, que no se actualice ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. Las causas de extinción penal, hace un momento lo comentábamos, ¿no? Puede haber inclusive una prescripción, que es lo que ustedes van a investigar. Eso genera que en automático se acabe, que en automático se extinga la cuestión del delito. Y en automático, pues ya la autoridad ya no podría generar el auto de vinculación a proceso, ¿sí? Esas son las causas de extinción penal. Bueno, de extinción de la acción penal. Ahora, también nos dice que se tiene que verificar que no exista ninguna causa excluyente del delito. ¿Cuáles son estas causas de extinción o estas causas excluyentes del delito? O excluyentes de responsabilidad, como ustedes las quieran hacer. Todo esto es de teoría del delito. ¿Se acordarán por allá Dana, Jessie?
Hasta donde yo recuerdo, ustedes me habían dicho que ya habían llevado, bueno, técnicamente si están en procesales porque ya llevaron, no sé si 2, 3 penales anteriores. De cajón, por lo menos si no es en un penal 1, debe ser en un penal 2. Se ve una parte en donde nos hablan acerca de la extinción penal, ¿sí? Y en la extinción penal nos hablan de varias figuras. Nos hablan, ejemplo, del cumplimiento de penas, nos hablan de la muerte de la persona, nos hablan de la amnistía, nos mandan, no sé, del perdón de los delitos, la rehabilitación, el indulto, la prescripción, etcétera, ¿sí? Esos son causas de extinción penal que se supone ya las debieron de haber visto, porque si no, entonces, ahí sí estamos como fritos. Y no les puedo dejar tantas tareas, ¿están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí están ahí, chicas? Sí, profe, pero la verdad yo no me acuerdo. Porque entonces sí se los voy a tener que poner otra vez. Sí les voy a... Una, porque no me puedo yo estar retrasando en mis temas con algo que ustedes ya tuvieron que haber visto, primero. Y segunda, tampoco se los puedo estar dejando de tarea y tarea y tarea y tarea porque si no los voy a saturar de información. Y tampoco lo podemos dejar de ver porque si no, no vamos a entender absolutamente nada. Entonces, déjenme ver qué podemos hacer. Vamos a tener que... Sí. A ver, se los voy a mostrar digamos que de manera visual, para que no tengamos problemas. Tenemos dos figuras importantes, eso sí quiero que lo tengan muy presente. Tenemos dos figuras importantes, ¿sale? ¿Cuáles son las figuras importantes? Recordemos que para que nosotros podamos, bueno, más bien para que el juez pueda dictar un auto de vinculación a proceso, debe de constatar, y se supone que ese es el trabajo de nosotros también como defensores, yo debo de saber que no existe ninguna, ni causa de extinción de la acción penal y que tampoco existe algún excluyente del delito. Porque si existen cualquiera de estas dos, no pueden vincular a la persona a proceso. Entonces imagínense lo grave que es que la libertad dependa de eso, pero si yo no me doy cuenta y yo no sé cuáles son,
pues no me va a importar. Y probablemente a la autoridad también, si no se da cuenta y se sigue por la misma, pues imagínense, la persona puede estar privada de su libertad y sin saber que existe alguna causa de extinción de la acción penal o causa excluyente del delito. Primero les voy a mostrar así de manera muy rápida, así les recomiendo, digo, lástima para los que no vinieron, porque ahí vamos a empezar con los atorones, pero en el caso de ustedes que están allá, sí que le tomen alguna fotografía o algo y las puedan investigar con calma, porque si no, más adelante les va a costar un poquito más de trabajo. Estas son las causas de extinción penal. ¿Qué es la extinción penal? Pues obviamente cuando ya no se puede pretender que haya un castigo, cuando ya no se pueden ejecutar penas. Entonces, si a mí no me van a poder ejercitar una pena, pues como para qué me seguirían un proceso, ¿no están de acuerdo? Por tanto, por eso no se va a poder generar un vínculo, ¿no? No se va a poder generar una vinculación a proceso. La extinción penal se puede extinguir porque la persona ya cumplió su pena o ya cumplió su medida de seguridad. Esa es la primera. En segunda, cuando la persona, no importa, ya sea inculpado o ya sea sentenciado, falleció. Imagínense que ahorita, no sé, la audiencia de inicial es hoy, ¿no? A mí me detuvieron hace días y ahorita es mi audiencia inicial. Pero resulta que el día de ayer yo fallezco. Pues en automático se tiene que extinguir la acción penal, pues ya se murió la persona inculpada. Inclusive podemos llegar hasta sentencia. Si en la sentencia, cuando se pronuncia la sentencia, la persona fallece, pues en automático se extingue la acción penal. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Posteriormente tenemos una figura que es una figura muy famosa. Famosa no porque sea nueva, sino famosa porque precisamente tomó mucha importancia con nuestro Ejecutivo Federal recientemente, en donde hablaba, ¿no? Prometía la parte de la amnistía, ¿no? Entonces, ay, ¿cómo la amnistía? No, la amnistía no es una figura nueva, es una figura de hace muchísimo tiempo, solamente que se aplica bajo el agua y por eso en muchas de las ocasiones no nos enteramos, pero pues es una figura bien recurrente. La amnistía sabemos que es un perdón que te entrega el Estado, precisamente a aquellas personas que están condenadas por cierto tipo de delitos. En muchos de los casos, la amnistía se va mucho por la parte de los delitos no graves o por parte de los delitos que atentan contra la cuestión política. O sea, la realidad es que no es una figura tan recurrente, ¿sí? Después tenemos el perdón del ofendido, ¿no? Cuando la persona que presentó una querella retira los cargos y pues en automático ahí se extingue la acción penal. Ahí podemos ver otra. De ahí tenemos la cuestión de la rehabilitación. Hay delitos en los cuales te imponen medidas de seguridad que implican que tú tengas que cumplimentar cierta rehabilitación. Si tú la cumples, pues en automático se extingue la acción penal. En el caso, tenemos el indulto, que en muchas de las ocasiones llega a confundirse con la amnistía, ¿sí? Hay muchas diferencias entre una y otra, pero ahorita no me puedo frenar como hablar mucho de las dos figuras. Algo importante que podemos mencionar es que la amnistía se concede exclusivamente por delitos políticos y el indulto no, el indulto sí se puede hacer con toda clase de delitos, ¿sí? En el caso de la amnistía es como olvidarnos de forma total que se cometió la conducta delictiva. Y en el caso del del indulto el indulto no es que nos olvidemos, el indulto más bien es como un perdón que se te da por lo que hayas cometido, ¿sí? Por eso en el tipo político pues nos olvidamos, ¿no? Es como si no hubiera pasado nada. En el indulto no, en el indulto decimos, no, sí pasó, pero bueno, te estamos disculpando, ¿vale? Esa es como la diferencia. En ambas las entrega el Estado, ¿no? Eso sí es bien importante. De ahí tenemos el reconocimiento de inocencia del sentenciado. Dicho en otras palabras, cuando después de una investigación o cuando después de inclusive ya después de sentencia, cuando nos vamos a medio de impugnación y nos damos cuenta que hubo alguna omisión o algún error y que la persona es inocente, se tiene que reconocer la inocencia y la persona sale de manera inmediata en libertad. Eso claramente extingue la acción penal, ¿sí? Algo así como de, uy, disculpe, nos equivocamos,
algo parecido. ¿Extingue la acción penal? Pues claro, porque la persona en automático es inocente. De ahí tenemos la prescripción, que es la tarea que ustedes van a investigar, entonces la comentamos con calma en la siguiente clase. De ahí tenemos la supresión del tipo penal. La supresión del tipo penal es cuando quitan el delito, ¿no? No sé, anteriormente la bigamia era un delito. Hoy no. Entonces, ¿qué sucedería si ahorita a mí me acusan, un ejemplo, por ese delito, y resulta que en el Inter lo quitan, lo suprimen, quitan el tipo penal, ya no existe? Pues en automático, si no hay delito, pues no tiene por qué haber pena, ¿verdad? En automático se extingue la acción penal. Y el último, la conclusión del tratamiento de inimputables, ¿sí? Sabemos que los inimputables no pueden compurgar penas privativas de libertad. Generalmente se les manda a clínicas, hospitales, etcétera, pero también se les manda por cierto tiempo. Entonces, si ese tiempo ya se culminó, si ese tiempo ya se acabó, pues en automático, ¿qué es lo que sucede? Pues se toma por extinguida la acción penal, no necesariamente porque haya tenido que compurgarla de alguna manera dentro de como pena privativa de libertad, ¿verdad? Pero pues es un equivalente. Bueno, pues esos son los mecanismos de extinción de acción penal. Entonces, si llega a concurrir cualquiera de estos, la autoridad no puede ejercitar el auto de vinculación a proceso, ¿sí? Prescripción lo vamos a comentar con calma y también las excluyentes, porque las excluyentes también son interesantes. Comentarles para que vayamos cerrando la parte de la sesión, para que igual me hagan el favor de transmitirles a sus compañeros. A ver. En la semana número 8, porque también solamente tenemos trabajada hasta semana número 7, en semana número 8 van a encontrar el espacio para que ustedes hagan una investigación de la prescripción de los delitos, que es lo que hace rato no supieron y ahorita tampoco. Entonces, para que igual si no lo han visto, pues ni modo lo tengan que ver, o si ya lo vieron y lo olvidaron, pues lo puedan recordar. Solamente es una investigación, no va a tener un tamaño en especial, yo les coloco las instrucciones. Y esa tarea la van a entregar para el siguiente lunes, porque este miércoles recordemos que no nos vemos. Como la van a entregar el día 7, les voy a pedir por favor que les comenten a sus compañeros que esa no va a tener, digamos, más días de entrega. Tiene que quedar entregada el día 7. ¿Por qué? Pues porque recordemos que ya evaluamos segundo parcial. Entonces tiene que quedar entregada el 7 para que el día miércoles que yo los evalúe ya contemple todavía esa tarea de semana 8 como parte del segundo parcial. ¿Sale? Y posteriormente van a entregar una tarea para el día 9, ¿sí? Esa tarea del día 9, pero 9 es la práctica, ¿verdad? No importa, para el día 9 van a entregar un mapa conceptual del procedimiento abreviado. Yo sé que también ya lo vieron, pero bueno, para remembrar. Ese no va a estar en semana 8, ya va a estar en semana 9. Ese de semana 9, ese mapa de procedimiento abreviado, ya va a ser para tercer parcial, ¿sale? Por si alguien no llegara a entregarlo en tiempo y en forma, no hay ningún problema, porque esa ya se tomaría para la siguiente semana. De todos modos, el día lunes, que todavía nos escuchamos, pues platicamos a ver si tienen todavía alguna duda con respecto a la práctica y cerramos detalles. Lo mismo que en civil, así como civil vamos a generarlo para el examen para el día lunes. Para penal nuestro examen entonces quedaría para el día miércoles 9, ¿sale? Para que igual les comenten a sus compañeros y ya no tengamos ningún problema. De todos modos, yo voy a intentar comunicarme más al rato con sus compañeros para hacer el aviso completo, ¿sí? Y todos tengan la misma información y no nos generemos ningún problema. ¿Hasta que tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Profesora, ¿en qué horario se va a aperturar el examen? Sí, yo creo que lo hacemos como siempre lo hacemos, ¿no? Si les parece, lo abrimos, no sé, a las 4 del día que sea el examen, ¿no? Porque yo sé que salen de aquí luego a la 1, luego a las 2 y en lo que se trasladan, y que cierre a la medianoche, ¿les parece? O sea, de 4 a 12.
Sí, profe, está bien. Gracias. Los dos quedarían, ¿eh? Los dos quedarían exactamente a la misma hora. Bueno, hasta 11:59, que es lo que nos marca la plataforma. Perfecto. Bueno, entonces si no tenemos ninguna duda ni ninguna pregunta, pues ya los dejo seguir su día y nos estaríamos escuchando hasta la siguiente semana. De todos modos, cualquier duda, pues yo quedo pendiente. Cuídense mucho, que tengan excelente día festivo, día miércoles. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, profe. doctora, igualmente. Hasta luego. Gracias a ustedes, cuídense mucho.